En esta ocasión, nos adentramos en un mundo antiguo y misterioso, el mundo del chamanismo siberiano. Usaremos el artículo de Wikipedia sobre el tema como punto de partida para nuestro pequeño viaje sonoro. Es un tema fascinante. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y Siberia? Bueno, Siberia es un lugar de una inmensidad casi inimaginable, Es verdad. con sus estepas, sus bosques, sus ríos. Es un lugar que se considera la cuna del chamanismo. Para algunos investigadores al menos. Sí, Lo cual tiene sentido cuando se piensa en la historia y la cultura del lugar, sin duda. la conexión con la naturaleza, lo espiritual. Espantado. Y hablando de cultura, una cosa que me llamó la atención al leer sobre este tema fue la terminología, la variedad de términos para chamán en los diferentes idiomas siberianos. Claro, cada idioma tiene su propia palabra, su propia forma de entender esa figura. Es como si cada palabra guardara un eco antiguo, un matiz diferente de esa conexión con lo sagrado. Es una forma hermosa de verlo. Y sabes, encontré esto muy curioso. Los términos para mujer chamán a menudo comparten una raíz común. Siduan en yakuto, udagan en buriato. Es una observación interesante. Me hizo pensar en la teoría de María Chaplica. Sobre el chamanismo femenino. Sí, la idea de que podría ser anterior al masculino. Una posibilidad fascinante, sin duda. Que nos invita a repensar el rol de la mujer en las sociedades ancestrales. Y la historia del chamanismo en sí misma. Hablando de lo ancestral, háblame de esos viajes espirituales que emprenden los chamanes. Los viajes espirituales, el corazón mismo del chamanismo siberiano. ¿Cómo describirías la experiencia? Son experiencias extáticas Donde el chamán se aventura a otros mundos, para rescatar el alma del paciente. guiado por el sonido del tambor. Exacto, sumido en un trance profundo, Un viaje al mundo de los espíritus, lleno de peligros, por supuesto. para recuperar la esencia vital de la persona enferma. Así es. Y estas prácticas se encuentran en diferentes pueblos siberianos, ¿verdad? Sí, los Oroch, los Altai, los Enganazan, cada uno con sus propias características. pero con esa búsqueda del alma perdida como elemento central. Un hilo conductor que une a muchas culturas. Y en estos viajes, la música y los cantos juegan un papel crucial. Absolutamente, el sonido es la herramienta que permite al chamán entrar en trance, Es como un puente, que conecta al chamán con el mundo sobrenatural, un puente invisible tejido con hilos de sonido. podríamos decirlo así. Se asemeja un poco al yog de los Sami en Europa, ¿no crees? Es cierto, aunque no tienen Siberia, sus prácticas chamánicas guardan similitudes. El yog, ese canto ancestral, también se usaba en rituales chamánicos, Un canto que imita los sonidos de la naturaleza. Para crear una conexión con el entorno. Exacto. Y hablando de imitar la naturaleza, me has contado algunas cosas fascinantes sobre cómo los chamanes siberianos usan el sonido. Sí. Los soroyos, por ejemplo, Ellos imitan el canto de las aves y el aullido del lobo. para representar a sus espíritus guías. Es como si incorporaran la esencia de esos animales a su propia práctica. Y los ganazan Las mujeres chamán, en su caso, imitan el sonido de las crías de reno para pedir fertilidad. o del oso polar, símbolo de transformación. Cada sonido tiene un significado, un poder. Y esa conexión con el sonido no se limita a Siberia, por supuesto. No, absolutamente. El canto de garganta inuit, por ejemplo, Utilizado por las mujeres. también imita los sonidos de la naturaleza. El graznido de los gansos, por ejemplo, Es como si el sonido fuera un lenguaje universal, para conectar con lo sagrado. con lo que está más allá de nuestra percepción ordinaria. Una forma de acceder a lo invisible. Y ahora, si te parece, adentrémonos un poco más en la diversidad del chamanismo siberiano. A través de los distintos grupos lingüísticos. Un viaje desde los Urales hasta el lejano oriente, Un viaje fascinante, sin duda. que nos revelará la riqueza de estas prácticas ancestrales. Y su profunda conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Empecemos por los pueblos urálicos. Sí. Aunque muchos viven fuera de Siberia, sus raíces están allí. Es como si las raíces del chamanismo se extendieran por todo el continente. Podríamos decirlo así, llevando consigo la memoria de una conexión ancestral. Con la naturaleza y lo espiritual. Exacto. Y aunque la mayoría son cristianos hoy en día, Su folclore aún conserva ecos del chamanismo. como los fineses o los húngaros. Sí, sus pueblos. Es fascinante cómo la memoria de prácticas ancestrales puede persistir a través de los siglos. Como susurros del pasado. Y dentro de los pueblos urálicos, me ha llamado la atención este grupo. Los samoyedos. Sí, ellos, Un grupo diverso que se extiende por el norte de Siberia, con una fuerte tradición chamánica, especialmente en aquellos que vivieron más aislados. como los Banasan. Ellos son un ejemplo claro. Su nombre evoca imágenes de un pueblo remoto. En armonía con la naturaleza. Y me dijiste que algunas de sus ceremonias fueron
rituales, mencionaste el rito de limpieza de la tienda. Sí, que se celebraba tras la noche polar. Un ritual que marcaba el renacer de la vida. Tras la larga oscuridad invernal. Un simbolismo poderoso. Y los Renets, otro pueblo samoyedo. También con una rica tradición chamánica. Me dijiste que había diferentes tipos de chamanes entre ellos. Sí, algunos especializados en contactar con el mundo superior. Otros con el inframundo. Y otros con los muertos. Cada uno con una función específica. Como si formaran parte de un equilibrio cósmico. Una especialización que nos habla de la complejidad del chamanismo Nenec. Y de cómo cada aspecto de la vida estaba impregnado de lo espiritual. Y no podemos olvidar a los Olcop. La rama meridional de los samoyedos. Su lengua es la única que se conserva hoy en día. Un tesoro lingüístico y cultural. Que nos permite comprender mejor la historia de estos pueblos. Exacto. Y hablando de historia, también encontramos pueblos samoyedos en los montes Sayanes. Sí, pero la mayoría sufrió un proceso de sustitución lingüística. En el siglo XIX. Adoptando la lengua de sus vecinos túrquicos. Su idioma, el camasiano. Se extinguió a principios del siglo XX. Una pérdida irreparable para la diversidad lingüística. Sin duda. Pero a pesar de la pérdida del idioma, el chamanismo se mantuvo vivo. Especialmente entre los karagas. Aunque su origen samoyedo ha sido puesto en duda por algunos. Se cree que su chamanismo podría haber sido influenciado por los túrquicos. Un ejemplo de cómo las culturas se influyen mutuamente. Intercambiando conocimientos y prácticas. Y transformándose a lo largo del tiempo. Como un río que fluye. Recopilando los sedimentos de las tierras que atraviesa. Una imagen muy acertada. Y en el caso de los karagas, se han encontrado similitudes con los buriatos. Y los jacasios, pueblos túrquicos. Pero también conservan rasgos propios. Como la decoración de sus tambores chamánicos. Elementos que nos permiten rastrear la huella de su pasado samoyedo. Sí, como pistas que nos guían en la historia. Y si nos fijamos en los hoyos, otro pueblo de los montes Sayanes. También encontramos una interesante mezcla de influencias. Sí, los soyots, que se dedican a la ganadería. Y a la cría de caballos. Muestran rasgos propios de los mongoles Khalkha en sus prácticas. Y uno de sus cuentos chamánicos narra los contactos entre los soyots y los jacasios. En forma de mito, por supuesto. Un mito que nos habla de la relación entre estos pueblos. De sus encuentros y desencuentros a lo largo de la historia. Y los soyot orientales que viven en las montañas. Y se dedican a la cría de renos. Comparten muchas similitudes con los karagas. En su cultura y sus prácticas. La geografía y el modo de vida. Influyen en las prácticas culturales. Como si la naturaleza misma moldeara las creencias y los rituales. Sin duda. Y ambos pueblos comparten un rasgo que podría ser de origen samoyedo. ¿Te refieres a la decoración de los atuendos? Sí, con imágenes de órganos y huesos humanos. Un simbolismo que nos lleva a reflexionar sobre la muerte. Y el renacimiento en el chamanismo. La muerte como transformación. Un paso hacia otro estado del ser. Según Opal, esos huesos podrían simbolizar el renacimiento del chamán. Una idea que también se encuentra en otras culturas. Sí, es un tema recurrente. Y ahora, demos un salto en el tiempo y el espacio. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia los húngaros. Ah, interesante. Aunque ya no practican el chamanismo. Su folclore guarda vestigios de ese pasado. Como si la memoria ancestral se hubiera tejido en su cultura. Es fascinante cómo las culturas conservan la memoria de sus prácticas ancestrales. Y mencionaste a un etnógrafo húngaro. Sí, Diósegi Vilmos dedicó gran parte de su vida a investigar este tema. Comparando registros etnográficos. Y estudios sobre el chamanismo siberiano. Un trabajo minucioso que nos revela la huella del chamanismo en la cultura húngara. Sin duda. Y hablando de pueblos que conservan la memoria del chamanismo. ¿Te refieres a los Kaks? Sí, ellos. Un pueblo que vive en el centro de Siberia. Su cultura ha fascinado a muchos investigadores. Su chamanismo se mantuvo vivo hasta la década de 1930. Aunque en los años 60 ya era difícil encontrar chamanes auténticos. Una pérdida para la cultura Kak. Como si se hubiera apagado una llama ancestral. Y lo interesante es que su chamanismo compartía características con los mongoles. Y los túrquicos. Había distintos tipos de chamanes. Según su función, poder y animales asociados. Una diversidad que refleja la riqueza del chamanismo. Y al igual que en otros pueblos, encontramos ese simbolismo de los huesos. Y los esqueletos. Esa imagen que nos recuerda la fragilidad de la vida. Y la inevitabilidad de la muerte. Pero también la posibilidad de un renacimiento. Una transformación. Opal interpreta estos huesos como símbolos del renacimiento del chamán. La muerte como un paso necesario para la transformación. Un acceso a un nuevo nivel de conciencia. Una idea profunda. Y el animal guía del chamanquet. El colimbo. Un ave que se mueve entre el aire y el agua. Al igual que el chamán viaja entre el mundo celestial y el inframundo. Una
metáfora que nos habla de la capacidad del chamán para transitar entre dimensiones. Para conectar con lo que está más allá de nuestra percepción. Y ahora, adentrémonos en el mundo de los pueblos túrquicos. Un grupo diverso que se extiende por un vasto territorio, Desde las estepas de Asia Central hasta las montañas de Siberia, donde el chamanismo se ha fusionado en algunos casos con el Islam o el budismo. mientras que en otros ha conservado sus rasgos más ancestrales. Un ejemplo más de la capacidad del chamanismo para adaptarse a diferentes contextos. Es fascinante cómo el chamanismo se adapta, Sí, como un río que fluye a través de diferentes paisajes. tomando de cada cultura, de cada tradición. Y en el caso de los pueblos túrquicos encontramos una gran variedad de expresiones chamánicas. Hablemos de los turcos altaicos. Ellos habitan las montañas de Altai. ¿Y qué hace que su chamanismo sea único? Bueno, por ejemplo, algunos grupos celebran ritos de fertilidad, Interesante. ritos que se centran en el erotismo En serio. y en el simbolismo fálico, Increíble cómo podemos encontrar conexiones entre culturas tan distantes. conexiones que a veces se pierden en la historia. Y los tártaros de Siberia, los tubanos, los tofalar, Ellos también han mantenido vivas sus tradiciones chamánicas. a pesar de la influencia del Islam y el budismo, Sí, el chamanismo tiene una fuerza increíble Una capacidad de resistir el paso del tiempo, y de coexistir con otras creencias. una muestra de su vitalidad. Y de su profunda conexión con la esencia humana. y ahora adentrémonos en la taiga, Esos inmensos bosques de coníferas. hogar de los pueblos tunguses, Un lugar donde la naturaleza se muestra en toda su magnitud Un lugar de misterio. y de la presencia de espíritus antiguos. los chamanes tunguses buscan la sanación A través del sonido del trance. y en la comunicación con los espíritus del bosque, Son verdaderos guardianes de la sabiduría ancestral. conocedores de los secretos del bosque. Y sus cuentos tradicionales nos ofrecen una ventana a su mundo mágico. ¿Qué tipo de cuentos? Bueno, uno de ellos es Nishan Samanidi. ¿Y de qué trata ese cuento? Narra la historia de una mujer chamana. Que resucita al hijo de un rico terrateniente. Una historia sobre el poder del chamán, Para desafiar a la muerte. para mediar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un recordatorio de que la muerte no es un final. Sino una transición hacia otra forma de existencia. Ese cuento es popular entre varios grupos tonguses, Como los manchús los de Kimchi, y los Essen. Oranai, Un claro ejemplo de la importancia del chamán. como puente entre los distintos planos de la realidad, Y continuamos nuestro viaje. hacia las costas del mar de Bering, Hogar de los pueblos coriacos y chucotos. un territorio donde el viento helado sopla con fuerza, Un territorio inhóspito, pero a la vez majestuoso, donde el chamanismo ha sido una fuente de fortaleza. y de esperanza para sus habitantes. Me imagino la vida en esas tierras enfrentándose a la naturaleza. El chamanismo, en ese contexto, es un faro en la oscuridad. Una fuente de consuelo y guía. Para los curiacos y los chucotos es una forma de vida Una manera de entender el mundo, y de afrontar sus desafíos, conectando con los espíritus. para encontrar sentido a su existencia. Y hablando de conectar culturas, no podemos olvidar a los Yupik. Un puente entre Siberia y América, Su chamanismo trasciende fronteras, un chamanismo rico y diverso. que los hace especiales. Bueno, algunos yupi creen en los nombres guardianes. Nombres guardianes Sí, se asesinan a los niños. de familiares fallecidos, Exacto. una forma de reencarnación, Que habla del vínculo con los ancestros. la continuidad de la vida. Y también está su concepto de alma dual. Alma dual, Sí, hablan de un alma libre. que puede viajar a otros mundos En el caso del chamán, claro. para contactar con seres mitológicos Y traer la salud a la comunidad. o la prosperidad. O la buena casa. El chamán como un viajero interdimensional. Capaz de transitar entre diferentes planos de la realidad. Y en la mayoría de las culturas Yupik La condición de chamán se elige. nos imponen. La vocación se manifiesta a través de visiones o señales. Pero requiere una decisión consciente, Una gran responsabilidad. un profundo compromiso con la comunidad, El chamán como un servidor. un guía espiritual, Y con esto hemos completado nuestro recorrido por el chamanismo en Siberia. un viaje que nos ha permitido asomarnos a un mundo de creencias fascinantes Prácticas y rituales que nos invitan a reflexionar. sobre nuestra propia relación con la naturaleza. Y con lo invisible, Un viaje a través de la vastedad de Siberia, desde los montes Urales hasta el mar de Bering. mostrándonos la riqueza del chamanismo, Un viaje que nos recuerda que el chamanismo no es una reliquia del pasado, sino una tradición viva que sigue latiendo en el corazón de Siberia. y que nos ofrece valiosas enseñanzas. Sobre la conexión con la naturaleza. Y con nuestra propia esencia. Una conexión que quizás sea uno de
aspectos más importantes de este viaje. La forma en que los pueblos siberianos integran la naturaleza en sus vidas En sus creencias, en sus rituales. es realmente inspirador, Es una conexión profunda, que se manifiesta en cada aspecto de su cultura, desde la forma en que se visten. hasta la forma en que se alimentan, La naturaleza está presente en sus rituales. en sus cantos, en sus danzas, Es como si la naturaleza fuera un maestro un guía espiritual. que les enseña el camino hacia la armonía. Y no solo un maestro, sino también una fuente de inspiración. Para su arte, para su música, La música chamánica con sus ritmos hipnóticos. y sus melodías evocadoras. A través del sonido imitan la naturaleza, El canto de los pájaros, el sonido del viento. el rugido de los animales, Es como si pudiéramos sentir la energía de la naturaleza, fluyendo a través de nosotros, conectándonos con la esencia de la vida. un portal a otros mundos. Una herramienta para entrar en trance, Y hablando de trance, ese estado alterado de conciencia, que permite al chamán viajar a otras dimensiones. es un elemento central del chamanismo, El trance es la llave, que abre la puerta al mundo invisible. el puente que conecta al chamán con los espíritus. Cada cultura ha desarrollado sus propias técnicas para inducir el trance. El sonido del tambor, el canto, la danza. Las plantas sagradas, El chamán como un explorador de lo desconocido. un navegante de la conciencia. Y ese poder se utiliza para la sanación El chamán es la figura central en la curación. de las enfermedades, tanto físicas como espirituales, Es como si tuviera la capacidad de restablecer el equilibrio, armonizando el cuerpo, la mente y el espíritu, una visión holística de la salud. que tiene en cuenta la interconexión del ser humano con su entorno, La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral de armonía con nosotros mismos. y con la naturaleza. Hemos llegado al final de nuestro viaje, Un viaje enriquecedor, lleno de descubrimientos, desde los montes Urales hasta el mar de Bering. adentrándonos en la diversidad del chamanismo siberiano, Un viaje que nos ha conectado con la sabiduría ancestral con su profunda conexión con la naturaleza. y con su visión holística del mundo. Un viaje que nos invita a mirar hacia adentro, A conectar con nuestra propia esencia a buscar la armonía en nuestras vidas. y a recordar que somos parte de un todo interconectado. Invitamos a que continúes este viaje por tu cuenta, Que explores la riqueza del chamanismo siberiano. a través de la lectura, la investigación, la meditación, Que te dejes inspirar por la sabiduría ancestral. y que encuentres tu propio camino Hacia la conexión con la naturaleza. y con tu propia esencia. Hasta la próxima.